Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por la oportunidad de poder y el privilegio de compartir tu palabra. Gracias por el esfuerzo que cada hermano y hermana hace para buscar en ti, Señor. Te pido que tú pongas en cada uno de nosotros un corazón hacedor de ella y no oidor olvidadizo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, Dios, y te damos muchas gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana. Oro por los hermanos que van a escuchar tu palabra ahora, oro por aquellos que después las van a escuchar en las redes, Señor, y que tu palabra continúe siempre, Señor, ministrando y cumpliendo el propósito para la cual tú nos has dado, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano y mi hermana. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Vamos a estar leyendo los versos del 8 al 11. Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11. Hebreos 11, versos del 8 al 11. Hebreos 11. Versos del 8 al 11, voy a estar leyendo la nueva versión de las Américas, es muy parecida, pero si se confunden algo, por favor, si se confunden algo, síganlo en la pantalla. Hebreos 11, Hebreos capítulo 11, versos del 8 al 11. Dígame amén cuando lo tenga, por favor. ¿Ok? No escucha todo. Amén sí, amén no. Amén. Hebreos 11, versos del 8 al 11, dice: por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber nada, sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel aquel que lo había prometido. Quiero compartir en esta tarde un tema titulado Movidos por la fe. Movidos por la fe. Y esto es algo que todo el mundo conocemos, todos los cristianos, la mayoría de nosotros los evangélicos, conocemos de términos de fe. Y todos podemos tener una definición de fe, una definición que a mí me gusta mucho y se la he enseñado en otras oportunidades, es actuar sobre la palabra de Dios. Pero la fe requiere actuar, requiere confianza. Ahora, ¿qué se requiere para actuar? ¿Por qué hay tantos creyentes, por qué hay tantos cristianos que dicen, y usted y yo conocemos y sabemos que hay muchos creyentes que dicen tener fe, pero su actuar, su manera de vivir, su manera de caminar no tiene nada que ver con tener fe en el Dios que dicen que tienen? ¿Me estoy explicando? Es fácil para muchas personas decir fe, es fácil para muchas personas decir que son evangélicos, pero lo difícil no es decirlo, sino lo difícil es vivir de acuerdo a lo que decimos que tenemos. Mira, hermano, que tiene al lado, está hablando de un vecino mío. Díselo, está hablando de un amigo mío. No de mí, pero conmigo. Está hablando de un amigo mío, un amigo que usted conoce. Porque indiscutiblemente vivir por fe es más que vivir una vida religiosa. Vivir por fe es más que venir una vez o dos veces a la semana a la iglesia y para algunos una vez al año a misa. Vivir por fe no es solamente el congregarnos. Vivir por fe va más allá. La historia de Hebreos nos enseña que Abraham tenía fe. Pero ¿qué llevó a Abraham? ¿Qué llevó esa fe de Abraham a hacer su fe? En esta tarde vamos a ver qué es lo que quiere
quiere decir moviéndonos por fe, caminando por fe. Más allá, hay personas que piensan que obedecer es sin saber a dónde es suficiente o permanecer es suficiente. Dios está llamando a un hombre de más de 80 años, lo está llamando a que deje su tierra, a que deje su familia, a que deje todo lo conocido para moverse y para ir a un lugar. El autor de Hebreos nos está diciendo que por la fe, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántas veces usted ha tomado su carro, ha encendido su carro y se le ha ocurrido empezar a rodar sin saber a dónde va? Nadie hace eso. Nadie planifica unas vacaciones sin saber a dónde quiero llegar. Y nos gustan todos los detalles. Nos gusta conocer cuál es el camino con más tráfico. Tengo que tomar freeway, no tengo que tomar freeway. Va a haber, no sé, tomamos todas las precauciones posibles. Va a estar lloviendo, va a estar claro. Cuando regrese va a ser de noche, va a ser de día. Tomamos todas las precauciones y hacemos todos los cálculos. El problema es que para obedecer a Dios primero, la fe se prueba a Dios por obediencia. Y lo que tú y yo tenemos que entender como creyentes, que nosotros no sabemos cuánto nos va a tomar el destino, lo que sí sabemos, lo que implica empezar el viaje. Otra vez, muchos creyentes no avanzan porque quieren conocer todos los detalles. Y mire, mi querido hermano, agradezcamos a Dios que no nos da todos los detalles. ¿Y sabe por qué? Porque si nosotros conociéramos todos los detalles, no nos meteríamos en ese viaje. A ver, los que han estado casados aquí por algún tiempo, si usted hubiese sabido todos los detalles, ya me están poniendo carita de santo, ya veo risita de nervio, ya entendí. Si hubiésemos sabido todos los detalles, todo lo que implicaba mi relación con esta persona, no es que no lo hubiese hecho, a lo mejor me hubiese preparado mejor. A lo mejor me hubiese tomado más tiempo para conocer a los suegros, a los futuros suegros. A lo mejor me hubiese tomado más tiempo para conocer quién va a ser el tío de mis hijos. Hubiese tomado en cuenta una serie de detalles. Dios sabe que hay detalles que Él no nos da porque nos vamos a desanimar. Y como Él sabe que nos vamos a desanimar, Él sabe que no vamos a empezar a caminar en obediencia hacia donde Él nos ha mandado. Mi querido hermano, para empezar a movernos por fe, tenemos que aprender que nuestro nivel de fe la podemos conocer a través de la obediencia. Abraham obedeció a Dios. Obedeció a Dios. Es mucho más importante nuestro viaje que nuestro destino. Es mucho más importante lo que aprendemos caminando con Dios que lo que aprendemos cuando llegamos. La vida cristiana es una vida de obediencia. Y fíjense esto, Abraham tuvo que dejar atrás todo lo conocido. Muchas veces, la mayoría de las veces, para poder llegar a donde Dios te está llamando, no te puedes parar, no te puedes detener a esperar a que todo el mundo lo entienda. Y mucho menos a que todo el mundo te siga. Hay personas que no están en tu vida hoy por dos razones. Número uno, porque Dios así lo permitió. Y número dos, porque no juegan un papel importante en el plan de Dios en tu vida. Y si no juegan un papel importante en el plan de Dios en tu vida, hermano, no te detengas, sigue caminando sin ellos. Por eso Noemí se fue con Ruth y Ofra se fue.
No era Ofra la que tenía que estar, era Ruth. Y nosotros tenemos que aprender a caminar, obedecer lo que Dios nos llama para caminar, para movernos hacia donde Dios nos llama. ¿Qué clase de fe se necesita para movernos sin dirección? Número 2, es muy importante que a nuestra fe le agreguemos esperanza. Otra vez, nuestra fe y esperanza tienen que caminar de la mano. La fe es lo que ya sé, lo que yo creo que tengo. La esperanza es la certeza de lo que Dios me va a dar. La esperanza no es algo que necesitamos para el presente. La esperanza es algo que viene en el futuro. Y la esperanza es muy importante. Hay creyentes que tienen la mayor fe del mundo, pero no saben esperar a Dios. Hay creyentes que tienen la mayor fe del mundo, pero cuando el camino se vuelve difícil, se torna difícil, se desaniman. No aguantan un poquitico más de presión, un poquito más de desafío, un poquito más de lucha, un poquito más de problemas. No pueden aguantar un poquito más. Ya están colmados de problemas y de situaciones y dice, ya Dios se olvidó. Hermano, cuando usted esté viviendo en una situación así, que ya usted crea que no puede aguantar un poquito más, que no puede aguantar un poco más de presión, recuerde y dígale, Dios, dame más esperanza, ayúdame a crecer en esperanza. La esperanza no es lo que yo veo, la esperanza es lo que yo sé que Dios me va a traer a mi vida. Y tengo una noticia, mi Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Quiere decir que lo que usted y yo estamos esperando de Dios es algo bueno y es algo perfecto. Vale la pena esperar en Dios. Dígale, hermano, que tienes al lado, vale la pena esperar en Dios. Vale la pena esperar en Dios. No en los hombres, en Dios. Vale la pena esperar en Dios. Vale la pena esperar a lo que Dios va a hacer. Vale la pena esperar a que Dios abra la puerta. Por eso el salmista dice, quédense quietos y conozcan que yo soy Dios. Porque muchas de las veces no conocemos a Dios cuando esperamos, porque no nos quedamos quietos. Tenemos que hacer algo. No podemos estar un minuto más tranquilos. Tenemos que estar moviéndonos. Y como dice la Biblia, es la de Ramón, ayúdate que yo te ayudaré. O a Dios rogando y con el mazo dando. ¿De dónde sacamos esas cosas? Y hay gente que dice que eso no está en la Biblia. Pero nosotros vemos esos dichos religiosos. Dios aprieta pero no ahorca. ¿Really? ¿De dónde sacamos que esas cosas están en la Biblia? De nuestro desespero. Lo que la Biblia sí dice, quédense quietos. Quédate tranquilo. Empezó a caminar. Y nos dice la Biblia, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe habitó como extranjero. ¿Cuántos extranjeros hay aquí? Sí, no nos creamos. No los hagamos los gringuitos. Que todos somos extranjeros aquí. Ahora, para nosotros los extranjeros, para nosotros los emigrantes, ¿qué lección nos da Abraham? Dice la Biblia que Abraham estaba viviendo allí, estaba habitando allí como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña. La tierra que Dios le había prometido era algo extraño. Él no podía ver que esa era la tierra de la promesa. Él se sentía como extranjero, él se sentía extraño, pero era la tierra donde Dios quería que estuviese. Déjeme aclarárselo más.
Muchos de nosotros hoy en día podemos sentirnos especialmente en esta tierra, especialmente en este momento, como extraños. Pero la única manera de vivir confiando en Dios, la única manera de vivir en paz es sabiendo que no estamos donde Dios nos ha traído. Y hemos conocido a Dios. Y lo que Abraham puso su fe no fue en la tierra. Lo que Abraham puso su fe en el Dios que le había llevado hasta esa tierra. Y lo que usted y yo tenemos que poner nuestra fe en estos tiempos no es en la tierra, no es en el sistema, no es en los políticos. No, nuestra fe tiene que estar fundamentada cada día más. Es en el Dios que nos trajo hasta aquí. Dios nos trajo hasta aquí y no lo sabemos. No sabemos entender toda la promesa, pero aquí estamos. Algunos nos trajeron, otros vinimos por nuestra cuenta, pero lo cierto es que nunca podemos quitar a Dios de toda la pintura. Porque aquí Dios nos trajo. Por eso siempre le digo a los hermanos, el mismo Dios que nos guarda para trabajar, nos guarda para adorar. ¿Saben por qué? Porque Dios está listo. Dios está listo para bendecirnos. Dios está listo para obrar. El apóstol Pablo dice en Romanos 8, pero si esperamos, verso 25, pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A nuestra fe tenemos que agregarle una porción de paciencia. Y mientras estamos teniendo fe, mientras estamos teniendo esperanza, mientras le agregamos a esa esperanza, le agregamos paciencia, Pablo está reconociendo, no sé pedir como conviene. Y ahora entra otro personaje en la pintura que nosotros no podemos nunca descuidar. Ahora entra el Espíritu Santo de Dios. Hay muchos creyentes que creen que no saben orar porque no saben decir palabras bonitas o palabras más teológicas o palabras más espirituales. Y lo cierto es que ni usted ni yo sabemos orar como nos conviene. Porque cada uno de nosotros oramos por lo que queremos, por lo que creemos que es bueno, pero no sabemos. ¿Usted cree que eso va a ser bueno? ¿Usted cree que ese negocio, que ese trabajo que usted le está pidiendo a Dios es bueno? ¿Usted cree eso? Y esa puede ser su perdición. ¿Usted cree que aquel hombre, aquella mujer puede ser la ideal, puede ser la indicada? Y esa no es la que Dios tiene para usted. Usted puede creer que aquella es Calais. El otro día tuve una visión, salí, la paloma me estaba esperando afuera y yo no sé por qué razón el carro de la paloma, esa no es la paloma, eso no es Calais. Y cuando me acerqué, tengo que cambiar los lentes. Dios sabe que me gusta, pero Él sabe que no me conviene. No hay que enojarse. Y no hay que estar de envidioso cada vez que te pase alguien por al lado con una escalera. Ay, ojalá fuera mía. Ojalá fuera tuya hasta que tienes que llenar el tanque. Está tranquilo. Deja el drama. No sabemos pedir lo que nos conviene. Pero dice Pablo, por eso el Espíritu intercede por nosotros con gemidos y que no se pueden decir, que no se pueden esperar. Ahora, es sorprendente muchas veces
la poca importancia que los cristianos le damos a nuestra vida espiritual. Es sorprendente, es algo que no deja de sorprenderme. Y no deja de sorprenderme posiblemente porque sea el pastor que siempre trata de dar un alimento espiritual y siempre trata de nutrir. Pero mi querido hermano, ayúdame a entender algo. No puedo entender cómo descuidamos el alimento espiritual con tanta facilidad. Usted puede alimentarse, usted puede tener un buen desayuno a las 7, a las 8 de la mañana. Y yo estoy seguro que a las 11 ya alguien está pensando que va a almorzar. Seguro. Yo me acuerdo cuando yo vivía en México, la esposa del pastor tenía un negocio de cocina y tenía su restaurancito y desayunaban, ellos le llamaban almorzar ya a las 10. Ya a las 10, muy tempranito, 6 o 7, llevan algunas personas a desayunar algo, su huevito, qué sé yo, qué sé cuánto. Y nunca se me olvida. Llega un día un señor y entonces empieza a hablar con la dueña. Y me lo presentó, yo estaba ahí sentado. Y empieza el señor a quejarse. Ay, fíjese que el doctor me dijo que tengo diabetes. Y todavía no había pedido nada. Y empieza a pedir, ¿vas a comer algo? Sí, vaya poniéndome 2 huevitos. Y sigue la conversación y sigue la plática. Y hay un momento que la señora le dice, ¿estás enfermo? Y ahorita regreso, doñita, a las 11 para almorzar. Y dice la señora, ¿estás enfermo? Pero sigues tragando así. ¿Qué pasaría si nosotros esa misma atención que le ponemos a nuestro alimento físico, se la pusiéramos al alimento espiritual? ¿Qué pasaría? Oh, wow, se acabó el culto. Pastor, ¿cuándo hay otro culto? El viernes nos reunimos. Es muy tarde, ¿no puede hacer algo el miércoles? Cuando las personas están en el primer amor, así es. Cuando quieren alimento espiritual, no le basta el domingo. No hay algo por ahí el miércoles, no hay un tiempo de oración ahí que yo pueda estar, aunque sea en línea. No, nos despreocupamos. Nos despreocupamos. Y déjeme hacer un paréntesis. Esto no es un regaño, porque estamos muy viejos para regaño. Algunos de ustedes aquí pueden ser mis hermanos mayores. Yo no estoy regañando, yo solamente estoy haciendo un análisis con usted. Si le sirve el saco, póngaselo. Pero no mate al mensajero. No, estamos muy viejos. Esto no es regaño, dejemos los dramas, porque hoy en día no se puede decir nada, todo el mundo se ofende, todo el mundo. Deje el drama. Yo no soy su enemigo, yo soy su pastor y su amigo. Y mi vida espiritual yo la cuido. Yo quiero que usted aprenda a cuidar la suya. Y quiero que usted aprenda a alimentarse espiritualmente. Y quiero que usted aprenda a nutrirse. Porque el día que usted esté allá afuera enfrentando desafíos, que usted no tenga a nadie cerca, que nadie le pueda contestar el teléfono, que usted tenga que enfrentar los desafíos solo, yo quiero que usted esté listo. Espiritualmente listo, preparado para los desafíos que vienen. Y no nos podemos preparar, no podemos estar listos, separados de la comunión con el Espíritu Santo. Así que quiero que usted piense de qué se está alimentando su esperanza y de qué se está nutriendo. Ahora, este pasaje termina con algo que me llamó mucho la atención. Fíjese, en el verso 10 dice, Abraham estaba esperando la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuyo arquitecto y constructor es ¿quién?
Dios, arquitecto, eres el diseñador y Él es el que construye. No sé si en otros lugares pasa, pero hace años en mi país se empezaron a construir unos edificios de bajo costo. Y lo que eso quería decir era que eran materiales muy malos. Y la calidad de la mano de obra era mala. Y después que se inauguraban, a la semana había filtraciones, había cualquier tipo de cosa que te puedas imaginar. Estaban listos para demolerlos y empezarlos otra vez. La razón por la que yo le digo esto es porque muchos de nosotros fuimos construidos con material de bajo costo. Algunos venimos de hogares muy disfuncionales, de hogares donde fuimos abusados, a veces no físicamente, pero verbalmente. Y es mucho más malo el abuso verbal que el abuso físico. Duele más el abuso verbal y emocional que el abuso físico. Duele más cuando tus padres o las personas que deben cuidarte te bajan la moral que cuando te dan un par de nalgadas. Duele más cuando las personas que están al tanto de tu cuidado te dejan caer emocionalmente y nunca te levantan y nunca te sostienen con sus palabras. Recuerden la historia de Amalek, no. Mefibosé. Joven se quedó lisiado porque su nodriza, tratando de huir, accidentalmente lo dejó caer y se quedó lisiado. Y hay muchas personas en la vida, en el mundo, en la iglesia, en nuestra comunidad, hay muchas personas lisiadas emocionalmente, espiritualmente, porque alguien que lo debía proteger lo dejó caer. Pero yo te tengo una noticia en esta tarde. Cuando nosotros servimos a un Dios que nos está construyendo, nos está remodelando, nos está edificando. Su mejor versión todavía no ha llegado. Permítale al Espíritu Santo de Dios que siga trabajando en tu vida. Permite al Espíritu Santo de Dios que te siga corrigiendo, que te siga cambiando, que te siga transformando, porque su obra no termina. Y te quiero decir algo. Dios no usa materiales de bajo costo ni barato. Dios se las gasta todas. Por eso es mejor poner nuestra vida en las manos del Señor que en las manos de los hombres. Pero hay algo en el verso 11 que me llama mucho la atención. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel aquel que lo había prometido. Y esto me llama mucho la atención. La razón por la que me llama la atención es que cuando hay un ángel del Señor que está hablando con Abraham y le está diciendo: vas a tener un hijo, vas a hacer multitudes, por allá está escondida Saraí, escondida por allá, y se rió. Y el ángel le dice a Abraham: ¿por qué se rió tu mujer? No, yo no me he reído. ¿A poco voy a estar yo? Ya pasé la metropicié, ya pasé todo. ¿A poco voy a estar yo dando hijos? Y se rió de la promesa. Pero aquí ahora dice que también Sara le creyó a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Muchos creyentes se desaniman porque comparan su fe con la de otro más. Pero lo que te quiero decir en esta tarde es que Dios nunca se da por vencido con nosotros. Y si tú necesitas más fe para los desafíos que se presenten, no te rías, no te burles, no critiques, no te conformes con la fe de alguien más. Sigue en el camino buscando del Señor y dile: Señor, auméntame un poco más mi fe. Auméntame cada día mi fe para vivir de acuerdo a lo que tú me has llamado. Dios nunca se rinde. Él no se da por vencido con nosotros. Él sigue trabajando. Aunque nosotros fuésemos infieles, Él va a permanecer fiel. Él nunca
se va a rendir con nuestras debilidades, ni con nuestra incredulidad, porque Dios es fiel. Y si usted y yo somos honestos, sabemos que la fe que tenemos ahora es muy diferente a la que teníamos hace un año atrás, porque hemos caminado con Dios y hemos visto a Dios obrar en diferentes escenarios. Dios no se ha terminado con usted. Dios no se ha dado por vencido con usted. Seamos honestos. Había un niño en un jardín infantil, pero era un niño de esos niños un poquito intranquilo, un poquito de que nadie lo podía controlar. Y un día viene una maestra y le dice: si te portas bien toda esta semana, te voy a dar 10 estrellitas. Y se fue. Regresó a la otra semana. Y en vez de preguntarle a otras maestras, a otros niños, va con el niño y le dice: ¿te portaste bien? Y el niño la mira y le dice: no, deme solo una estrellita. Y a veces hay muchos cristianos que en vez de estrellita terminan estrellados. Hay muchos cristianos que creen que solo se merecen una estrellita. ¿Usted no cree que es tan santo como pudiera ser? Y está bien reconocer cuando nos falta más, pero te quiero decir algo. Aunque sea solamente una estrellita, aunque tu nivel sea solamente de una estrellita, aunque tú te sientas más que estrellita, te sientas estrellado, Dios todavía no se da por vencido contigo. De hecho, Él nunca se da por vencido. Por eso los fracasos no nos hacen fracasados. Lo que nos convierte en fracasados es abandonar la pelea. Moviéndonos por fe. ¿Qué implica aprender a caminar, aprender a avanzar, aprender a moverse por fe? Número 1, no descuides nunca tu obediencia. La fe no se prueba por emoción, se prueba por obediencia. Si tú dices que tienes fe, muévete a donde Dios te está diciendo. Escucha a tu Dios, como Abraham lo escuchó. Vive con Dios donde te encuentres. Son tiempos de caminar y vivir con fe en el Señor. Número 2, agrégale esperanza. Aliméntate, alimenta tu esperanza. No veas tantas noticias. Las noticias te van a estresar, te van a desanimar, y no escuches a tantos chismosos. Hay mucho chisme. Alimenta, busca algo que te alimenta, que te dé esperanza, que te dé deseos de seguir adelante, que te dé deseo de vivir. Escucha a tu pastor predicando. Sigue hombres y mujeres que sirven a Dios, no emocionalistas ni sensacionalistas. Busca palabra de Dios que te nutra. Y deja que el Espíritu Santo te guíe en tus oraciones. Y recuerda mantenerte. No porque te sientas más o menos espiritual, sino porque todavía Dios está trabajando contigo. Y vamos a poder ver tu nombre como el de Sara. ¿Cómo es posible que Sara, que se burló de la promesa, ahora es parte de la galería de los héroes de la fe? ¿Cómo es posible que un hombre como Salomón, como David, como Sansón, sean parte de la galería
de los héroes de la fe son parte de esa galería, no porque eran perfectos, son parte de esa galería porque se mantuvieron en la pelea. Y usted y yo no somos héroes porque somos perfectos, sino porque nos mantenemos en la pelea. El poeta Taylor dijo, el cristianismo no es una teoría ni una especulación, sino una vida. Pero no es una filosofía de vida, sino una vida y un proceso vivo. Nuestra vida es un proceso en el cual Dios trabaja cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo. La pregunta que tengo para ti en esta tarde, ¿estás moviéndote por fe o estás estancado donde hace meses o semanas estás? Muévete, crece por fe, muévete, busca más del Señor, muévete en la dirección de Dios. Agrégale esperanza, agrégale paciencia a tu esperanza y deja que Dios trabaje en tu debilidad. Incline su rostro en esta tarde y permítame orar con usted. Más que su rostro, incline su corazón. Incline su corazón y abra su oído espiritual. Usted sabe si está moviéndose, si está creciendo o está avanzando. Dios está listo para hacer este viaje contigo. Tal vez algunas personas que tú quisieras no están listas para acompañarte, pero te quiero decir en esta tarde que Dios está listo. Dios está listo para bendecirte, para protegerte, para cuidarte. Dios está listo para caminar con tu matrimonio. Dios está listo para caminar con tus hijos. Dios está listo para caminar con tu familia. Él está listo. Eso no cabe duda, eso no es motivo de discusión. La pregunta que tengo para ti en esta tarde, ¿tú estás listo a caminar con Él? ¿Tú estás listo para moverte en la dirección que Él te ha puesto? Yo sé que vivimos en tiempos donde sentimos que no pertenecemos a ningún lugar. Nos sentimos como extranjeros sin derecho. Nos sentimos como emigrantes maltratados y abusados. Pero yo te quiero decir algo en esta tarde. Abraham, el padre de la fe, también vivió como emigrante, vivió como extranjero. Pero su esperanza nunca estuvo en los sistemas. Su esperanza siempre estuvo en su Dios. Y yo te digo en esta tarde, pon tu esperanza en tu Dios. Y a esa esperanza agrégale paciencia. Ponle paciencia. El salmista dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Si estás dando pasos torcidos y estás tropezando, no es culpa de Dios. Pacientemente espera a Dios. Escucha. Aprende a dejar que el Espíritu Santo de Dios te guíe, no tus emociones. Permítele al Espíritu Santo de Dios que te abra las puertas, que te abra los caminos. Si alguien en esta tarde ha recibido esta palabra de parte de Dios, póngase allí de pie donde se encuentra. Póngase allí de pie, extienda sus dos brazos, si lo puede hacer, al Señor, al cielo, con sus palmas hacia arriba. Y dígale, Señor, dale dirección a mi vida. Sé tú mi GPS. Sé tú mi camino. Si usted se siente perdido, hermano, hermana, dígaselo a Dios.
Yo sé que esto puede ser desafiante, por eso no hago muchas veces llamado al altar, porque sé que puede ser desafiante para muchas personas reconocer eso, pero allí en su corazón dígaselo a Dios. Si usted está tropezando, si su camino se está haciendo difícil y angosto, no por el camino de la salvación, sino por las decisiones que usted toma, dígale a Dios: Dios, dame sabiduría. Dame sabiduría, dame gracia. Dame sabiduría para obedecerte. Quita toda terquedad de mi mente. Quita toda torpeza. Ayúdame a seguirte, Señor, como tú te mereces. Incondicionalmente, Dios. En el nombre de Jesús.